Muy buenos días, estudiantes del grado 92, 93, 94, 95 y 96 de Economía del Colegio Camacho. Entonces vamos a continuar con la línea de estos videos de la historia de la economía con, con una especie de sesgo o ideología como capitalista salvaje, anarcocapitalista se llama, pero son muy buenos, son muy útiles para que desarrollemos esos conceptos. Entonces la idea es ser muy críticos con la información, pues no comerse el cuento de lo que el señor dice. Algunos aspectos son interesantes, o algunos de ustedes estarán de acuerdo con él, pero otros no, pues no sé, eso ya está en el debate. Pero la idea es que nosotros aprendamos de los conceptos de estos videos, ¿ok? Entonces sigo invitando a que recojamos los mejores conceptos y los investiguemos y luego los trabajemos en forma crítica, ¿ok? Entonces, ya estamos en el sexto video y vamos a hablar sobre cómo era la economía en esa edad media, en esa edad donde era dominada por la iglesia. La iglesia y el poder y la política y el Estado se habían compenetrado en uno solo y eran los que mandaban en toda la Edad Media en Europa. El que mandaba era el Papa. El Papa mandaba en la Edad Media en Europa. Entonces vamos a ver cómo eran las dinámicas de esa economía de ese tiempo que eran para algunos muy retrógradas y para otros pues como que tienen como algo de sentido. Entonces vamos a ver el video. La magna tarea en la que nos hemos embarcado con el objetivo de repasar la historia del pensamiento económico. En el anterior vídeo vimos el derecho romano, así como los primeros pensadores cristianos, padres de la Iglesia. En base a estos conocimientos, la Iglesia empezaba a crear las leyes que iban a gobernarla, creando el derecho canónico. En la Edad Media, la Iglesia y el Estado acabarían siendo uña y carne, por lo que las leyes de la Iglesia, con el tiempo, acabarían por afectar a todos. Entonces, concepto para estudiar, ¿qué es el derecho canónico? Que es el derecho romano y el canónico, ¿ok? Entonces el derecho canónico es como esas leyes de la iglesia que influyeron pues en todo, hasta en la economía, impresionante. Eso, es importante ver cómo se fueron consolidando. Las ideas de los padres de la iglesia que vimos en el vídeo anterior, así como el derecho romano, empezarían a dar forma al derecho canónico. A esta ensalada se acabaría añadiendo las regulaciones del Imperio Carolingio, gobernado principalmente por Carlomagno. Carlomagno, como buen cristiano, estaba al... Entonces, iglesia y estado. Y en esa parte, pues en el siglo VIII, IX, Carlomagno, que eran como muy apegados al Papa. Pues el Papa lo coronó emperador y pues él dictó una serie de normas sobre la economía que pues no dejaron evolucionar según los capitalistas el comercio. Loro de lo que decía la Iglesia, y así tomó del Concilio de Nicea el término turpe lucrum, vergonzosa ganancia. Esta prohibía a los... Entonces, ¿qué es concepto? ¿Qué es turpen lucrum? ¿Qué es vergonzosa ganancia? Entonces, copien ese concepto que vimos anteriormente. ¿Listo? Clérigos involucrarse en cualquier actividad económica que les reportase eso, una vergonzosa ganancia. Así que Carlomagno extendió esto a todos sus súbditos. Cualquier ganancia que no estuviese acorde a las abundantes regulaciones. Entonces, turpen lucrum, ¿qué es esa palabra? ¿Ok? Desde el Imperio Carolingio era vergonzosa, en concreto aquellas que no respetasen los precios que hubiese establecido Carlomagno. De esta forma se prohibía cualquier compra o venta de alimentos con fines especulativos. Estas restricciones hacían imposible que se desarrollase la compra por anticipado. Un señor puede comprar la cosecha anticipadamente hoy y cuando los campesinos la recojan en el futuro, pagar el precio al que se ha comprometido hoy. Pero si el precio está fijado por el Estado, entonces, ¿qué hace esta gente llegando a estos tratos? Por lo tanto, imposible. El precio justo... Vemos que claramente el Estado intervenía en la economía, era el que dictaba las normas. O sea, no había esa iniciativa privada, esa libertad del capitalismo salvaje privado de ellos mismos imponer sus propios precios. Entonces era el precio justo. Entonces investigamos qué es el precio justo, ¿ya? Que lo vamos a ver en estos dos capítulos. Precio justo para investigarlo. Justo en el Imperio Carolingio se definía simplemente como aquel que imponían los funcionarios. Para establecerlos, probablemente lo que hacían era pasarse por el mercado de vez en cuando, apuntando los precios a los que los bienes se compraban y se vendían, y a partir de entonces los dejaban fijos para el resto de las futuras transacciones.
El imperio carolingio terminaría en el siglo IX. Entre el siglo XI y XIII llegó la revolución comercial. El comercio, la producción y las finanzas florecían en... Pues no es que hubiese llegado la revolución comercial y capitalista, ¿no? Sino que ya pues el comercio se dinamizó un poco. Entonces, sobre todo en Italia, en Inglaterra, Francia, aparecieron pues signos de reactivación económica. Ya había un comercio más fluido, una producción más fluida, ya las transacciones eran pues, se hacían con más, sí, con más relativa pues libertad, ¿no? Entonces no floreció el capitalismo, pero ya empezó un auge de la economía por unos factores que vamos a ver ahora. En Europa Occidental, a medida que las instituciones del capitalismo se afianzaban. En las universidades se estudiaba el derecho canónico y el romano. La Universidad de Bolonia, en Italia, era puntera en estos estudios, dando a luz a los escolásticos boloñeses, también conocidos como decretistas. Estos decretistas... Bueno, ¿quién eran los decretistas? Eran esos estudiosos de las primeras universidades, casi todos eran teólogos, y ellos pues empezaron a estudiar eso del derecho canónico y el derecho romano y a imponer decretos basados en interpretaciones bíblicas, como vamos a ver más adelante. Estas guardaban recelo hacia el mercader y señalaban que la especulación, esto es, comprar barato y vender caro, generaba una ganancia vergonzosa. Bueno, este concepto para que también lo investiguen. Especulación. ¿Qué es la especulación? Que es un concepto muy clave en la economía. Entonces, investiguen especulación. Y por lo tanto era un fraude. El primer decretista que se salió de esta corriente fue Rufinos, diciendo que el artesano compra los materiales baratos y tras procesarlos vendía el producto, en este caso una vasija, a un precio mayor. Esto estaba justificado, ya que el artesano se había esforzado en transformar la materia prima en otro tipo de producto. Pero si se compraba barato y se vendía caro sin transformar el producto, era pura especulación. Sin embargo, consideraba que si se incurría en grandes gastos y se acababa fatigado por el duro trabajo, solo entonces esa ganancia estaba justificada. Pero una compra barata seguida de una compra cara era condenable. Ugucio justificaba también el trabajo del mercader, pero sin hablar de esto del esfuerzo. Simplemente, si el mercader usaba sus ganancias para dar de comer a su familia, eso es... La palabra, otro concepto, la palabra ganancia. Entonces investiguen la palabra ganancia, pero desde el punto de vista económico, porque la ganancia... Usted puede investigar esa palabra y tiene muchos pues derivados y pues muchas interpretaciones. Pero en economía, ¿qué es ganancia en economía? Entonces, busquen también esa palabra. Estaba bien. Él ponía el foco en la intención. Si es la codicia lo que le mueve, mal. Si es su supervivencia y la de su familia, todo bien. También defendió la propiedad privada, diciendo que un gobernante solo podía quitar la propiedad privada del gobernado en caso de necesidad pública. El término necesidad pública, como os podéis imaginar, era un coladero, ya que era muy impreciso. Pero bueno, era una defensa de la propiedad privada que se sumaba al derecho canónico. En el siglo XII llegaron los decretalistas. Los decretalistas, influidos por el derecho romano, fueron más favorables al mercado. Sin embargo, en lugar de tomar como precio justo el alcanzado por... O sea, ya poco a poco esos decretalistas se iban influenciando por el mercado, por una especie de libertad capitalista y pues de todas maneras las leyes eran restringidas para el capitalismo. Ya empezaba un poquito de flujo, tanto así que al final de la Edad Media aparecieron los burgos. ¿Qué eran los burgos? Los barrios de comerciantes que dieron inicio a la burguesía, los burgos, ¿ya? Por comprador y vendedor tras un libre y voluntario regateo, pues no, se fueron a fijar en este concepto de valor verdadero, que en el derecho romano estaba mencionado para indemnizaciones y para determinados casos en el sector inmobiliario. Bueno, investiguen qué es indemnización. O sea, se seguía hablando del precio justo, que el precio justo es como una especie de maldición para los capitalistas. ¿Cómo hay que precio justo? ¿No? Uno tiene que tener una cierta ganancia para las cosas. Entonces aquí inmobiliario, pues ellos lo ampliaron a todos los bienes. El precio justo tenía que coincidir con el valor verdadero. En torno a este precio justo se podía negociar, pero con ciertos límites. En origen, esto estaba pensado para proteger al vendedor. Por ejemplo, si un vendedor vendía un producto por menos de la mitad del precio justo, este podía reclamar que se le pagara la diferencia o rescindir el trato, ya que se suponía que en la venta el vendedor había experimentado una gran pérdida. También, más adelante,
adelante se añadiría este concepto al comprador. O sea que no solo el vendedor podía sufrir una gran pérdida, sino también el comprador. Si bien estos límites debían respetarse, sí que dentro de estas bandas el precio quedaba fijado por la libre negociación entre comprador y vendedor. Los decretalistas justificaron. Entonces, otro concepto, negociación. Investiguen qué es una negociación en términos económicos, ¿no? La compra especulativa, librándola de considerarla una vergonzosa ganancia. Decían que siempre y cuando el especulador no especulase con un deseo desenfrenado de acumular riqueza, entonces no había problema. Alanus Anglicus añadiría además que si no había manera de que el especulador supiese que el precio de la cosa iba a subir, o sea, que hubiese incertidumbre, en ese caso su ganancia no era vergonzosa. La incertidumbre en el mercado existe siempre, y además es imposible que un tribunal pueda demostrar que un especulador concreto no está sujeto a incertidumbre. Luego, Alanus básicamente lo que había hecho era librar de todo pecado al especulador. Se volvió a pensar en... Bueno, entonces hay una especulación en la economía que puede ser positiva y yo pienso que es de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo pues a lo que pasa en el contexto de cada zona. Cada economista tiene sus pues dinámicas de acuerdo al sitio. Eso sí, es gente muy viva, como vamos a ver más adelante en los otros videos. En el comerciante, superándose eso de que un gran esfuerzo y un gran gasto debía justificar su ganancia. Fue el Papa Inocencio IV. Otro concepto, gasto. Entonces, investiguen qué es el concepto gasto, ¿ok? Entonces, investiguen qué es el gasto en economía, ¿no? Cuarto, quien justificó la ganancia del empresario, simplemente porque éste asume un riesgo. Estos pensamientos se iban desarrollando. Y ganancia, ya, me imagino que eso creo que yo lo investigamos en otro video, ¿qué es la ganancia? Pero no por eso las sociedades se comportaban en base a ellos. A partir del siglo XII y XIII, sin embargo, ya empezaban a aplicarse. Debido a ello, hubo que definir cuál era el precio justo. Para ello se usaba el precio por el que comúnmente se intercambiaban los bienes en el mercado. El precio justo era el precio común del mercado, como probablemente había sido en el Imperio Carolingio. También había casos en los que un gremio poderoso podía influir en el gobierno para que éste dictase como precio justo el que ellos proponían. Pero aparte de esto, la cristiandad pasaba a considerar el precio común de un bien como su precio justo. Si te ha gustado... O sea, que eso es muy relativo. ¿Qué es el precio justo? ¿Qué es el precio común? Eso es que en ese tiempo, pues la gente pues tenía otro tipo de mentalidad. Pero ustedes se imaginan aplicar eso hoy, el precio justo y el precio común. Para unos el precio justo será otra cosa, para otros el precio común será otra cosa. Entonces es complicado. Pero tampoco pasar al otro extremo, ¿no? El otro extremo que pues las cosas tienen su valor y el esfuerzo, el transporte. O sea, hay muchas cosas que pues tampoco podemos negar que pues ayudan a conectar en una especie de interés en la economía capitalista, pero no interés así que vamos a volvernos capitalistas, sino que algo de sentido común y lógico que pues necesita ser dicho. El esfuerzo de algunas personas, algunos empresarios, campesinos, comerciantes que hacen un esfuerzo y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Pero tampoco es pasar a otro extremo, porque hay gente demasiado abusiva. Entonces vamos a ver el otro video, a ver qué nos dice. Bueno, este video sí es... Esta parte es impresionante, ¿cierto? Y es sobre la usura. Entonces vamos a investigar qué es la usura en la economía. O sea, cuando uno le dice, usted es muy usurero, ladrón. Entonces... Según algunos capitalistas, eso es normal, la gente necesita cobrar un interés y eso es natural. ¿Será que es natural? Porque esos gota a gota están desangrando la economía, sobre todo en Latinoamérica. En Europa esos gota a gota están prohibidos. Entonces vamos a ver cómo esa economía anarcocapitalista y salvaje ya se sale de los límites. Que está bien cobrar un cierto interés, pero en Colombia... Esas tarjetas de crédito, esas tasas de interés de los bancos es abusiva. Inclusive mucho mayor en Colombia que en Estados Unidos, que los precios no son tan altos en las tasas de interés. Entonces vemos esa diferencia y esos abismos, ¿ya? Entonces vamos a ver este video que es interesante. Historia del pensamiento económico. En este vídeo hablaremos del tipo de interés, esto es, lo que un señor que presta dinero a otro señor le cobra por ese préstamo. El señor que presta el dinero es el prestamista y el que lo recibe y a cambio paga el interés. Entonces vamos a investigar qué es un prestamista y qué es un prestatario. ¿Listo?
¿Qué es un prestamista y qué es un prestatario? Interés es el prestatario. Como hemos visto en los vídeos anteriores, los estudiosos del derecho romano y canónico abrían la puerta a que el comercio se desarrollase sin grandes problemas. Sin embargo, una de las piezas claves para que se desarrolle como Dios manda fue perseguida y prohibida durante la Entonces, otro concepto, cobro de intereses. ¿Qué es un cobro de intereses en economía? Edad Media. Esta pieza clave era el cobro de un interés. El cobro de un interés se conocía como la usura. Hoy día el concepto usura se usa para hablar de un Entonces vamos a investigar qué es usura, que dice que en el día de hoy se aplica para cuando uno cobra intereses altos, ¿no? tipo de interés abusivo, pero por aquel entonces era un término que se usaba para referirse Normal, a cualquier tipo de interés. Así que en adelante, usura es igual al cobro de un interés, aunque éste sea bajo. En el mundo, el cobro de un interés estaba ampliamente extendido. Sin embargo, como acabamos de decir, en la Edad Media cristiana empezarían a perseguirse estas prácticas. ¿Por qué? Pues por una interpretación arbitraria de los evangelios. En la Biblia hay muchas cosas que se contradicen, obviamente. A favor del cobro de O sea, no olvidemos que esta época de la Edad Media estaba muy influenciada por la religión. Y ahí sí se daba pues a los comerciantes cierta libertad, también se les perseguía con ya versículos de la Biblia. Como vamos a ver, ¿qué decían esos versículos de la Biblia? un interés está Mateo 25:14, donde se encuentra la parábola de los talentos, que animo a leer. Y en resumen, va de un señor que presta a 3 de sus siervos un dinero. Al pasar el tiempo, 2 de ellos se lo devuelven con intereses, ya que lo han usado productivamente, y el tercero, que lo guardó y no hizo nada con él, le devolvió la misma cantidad de dinero. El señor le dijo a este tercer siervo que era un inútil. Sin embargo, en el año 3 Bueno, en la siguiente parábola está como a favor de los intereses y de la usura, viendo en el tiempo pues, como era la usura como interés, no como ahora es visto, ¿no? Entonces ese artículo de la Biblia era como a favor, pero vamos a ver estos en contra, vamos a ver qué dicen. 325 la Iglesia prohibía por vez primera la usura, si bien solo a los clérigos. Se basó para ello en el Salmo 14, donde se dice: Señor, ¿quién pisará tu tabernáculo? Aquel que no haya prestado con usura. Estas palabras serían el pilar inicial sobre las cuales se prohibiría el cobro de un interés. El Papa León I extendería esta prohibición a todos, clérigos y no clérigos. La prohibición del cobro de interés acabaría entrando en las legislaciones estatales de aquellos gobernantes católicos. O sea, se prohibió el cobro de intereses. O sea, cobrar intereses era mal visto. Y era por la naturaleza de la religión cristiana. ¿Cuáles son los elementos de la cristiandad? La humildad, los votos de pobreza, la sencillez, la caridad, ayudar al otro desinteresadamente. Ojo con eso. Según las cuestiones cristianas y católicas, ayudar al otro desinteresadamente, no cobrarle un interés, ¿ya? Entonces tenemos que ponernos esto nosotros en un sentido común, en una parte intermedia, ni lo uno tan así, ni lo uno tan como al otro extremo. Vamos a ver qué dice. La justificación de la condena a la usura fue mutando más allá de las palabras de los textos sagrados. Los cristianos la veían como una forma de avaricia o falta de caridad. Al principio la gente tomaba dinero prestado pues para pagarse un médico, para poder comer cuando venían maldadas y cosas así. Cobrar intereses por ello denotaba falta de caridad, que no pecado. Sin embargo, cuando el comercio empezó a desarrollarse, ya era un tanto difícil hablar de falta de caridad cuando la sociedad estaba usando los préstamos para llevar a cabo empresas lucrativas. Anselmo de Lucca. O sea, la idea era que pues hay un dinero disponible ahí, guardado, entonces eso, prestarlo genera pues un dinamismo en la economía, circular, y es un principio capitalista, circular la moneda y el dinero para que la gente con iniciativa pues trabaje ese dinero y pues haga más productiva la economía, los bienes y desarrolle pues una economía con mucho flujo. Eso sería interesante. En lugar de abrir la mano para estos casos, condenó explícitamente el tipo de interés dentro del contexto comercial. Lo hace usando el 7º mandamiento, diciendo que el cobro de un interés es un robo, teniendo que devolverse. Daba igual que se acordase libremente entre las partes y que por lo tanto no se pueda definir como un robo. Todo el mundo sabe que para que haya un robo debe haber coerción. Sin embargo, esta visión se aceptó sin problemas entre el resto de teóricos. Graciano basó la prohibición
prohibición tanto en el Salmo 14 como en la idea de que era un robo. Habló no solo del cobro de intereses cuando se presta dinero, sino también cuando se prestan bienes, diciendo que el precio justo de este servicio de préstamo es cero. El Papa Alejandro III aumentó la prohibición y la llevó a las ventas a plazo, diciendo que si un producto pagado al contado era más barato que el mismo producto pagado a plazo, en ese caso había un interés oculto también muy condenable. Alejandro III impuso la excomulgación y la denegación de cristiana sepultura a aquel que cobrase intereses. Hasta en eso, hasta en vender a plazos, o sea, en varios contados, eso fue visto como pecaminoso y descomunión por parte de los papas que tenían el poder en ese tiempo. De una u otra manera. Urbano III uniría todas las condenas al cobro del interés en una cita de Jesús, que sus antecesores habían pasado por alto. Esta es: prestad libremente sin esperar nada a cambio. Y se encuentra en Lucas 6:35. La usura era pecado mortal, y no solo el cobrarla, sino meramente el pensar en cobrarla. La obsesión por la usura era tal que se elaboraban teorías acerca de si esta o aquella transacción podían ser consideradas usura. Algunos, como el ya mencionado Ugucio, evitó que esta obsesión se aplicase al simple hecho de comprar barato y vender caro, o a alquilar un bien. Aquí diferenció entre el comodatum y el mutum. El comodatum era un... Entonces, ¿qué es? Para investigar qué es el comodatum mutuum, entonces investiguen qué es el comodatum mutuum. ¿Listo? Un contrato de alquiler que solo transfería el uso del bien, lo que era diferente al mutuum, en el que se transfería la propiedad del bien. Cobrar el alquiler en el comodatum era aceptable, ya que se estaba cobrando por el uso de una cosa que era tuya. Sin embargo, por alguna razón, esto era pecaminoso si se transfería la propiedad temporalmente. Las ganancias del comercio, por su parte, podían ser legítimas, ya que se soportaba un riesgo, pero cobrar intereses de un préstamo en donde el que presta incurre también en un riesgo, pues era usura y no se podía. Un sinsentido. Imagina que este señor tiene un dinero y decide gastárselo en un barco para cruzar el mar a comprar mandarinas, que en su ciudad no hay, traerlas y venderlas en el mercado local, obteniendo un beneficio. Pues bien, O sea, si una persona hace eso, pues hay que reconocerle no el precio justo de las mandarinas o de las frutas, sino todo el esfuerzo que hizo en transportar, en el barco, los materiales, y eso pues va aumentado en el precio justo y común. Y eso es sentido común, eso es lógica, ¿cierto? El beneficio estaba justificado por el riesgo. Pero por alguna razón, si en vez de hacer eso coge ese dinero y se lo presta a un tercero para que haga exactamente lo mismo, tras lo cual le pagará un interés, pues eso no se podía. Era correcto que quien acometiese la empresa tuviera... Investigar beneficio. ¿Qué es el beneficio? Ya intereses, como creo que lo vemos desde el punto de vista económico, intereses, beneficio. Su beneficio, que además devolviese el dinero tomado en préstamo para llevarla a cabo, pero que se pagase un interés, no, eso no. Daba igual que fuese un trato voluntario y en su defensa se esgrimiese el tema del riesgo. Era considerado usura y por tanto era condenable. Los juristas y teólogos medievales empezaron a incluir esta prohibición de la usura en sus escritos, lo que trajo una irracionalidad económica al privar de crédito a aquellas empresas más arriesgadas. A más riesgo, más interés, por lo que si no puedo cobrar intereses, pues solo tendrán crédito las inversiones más conservadoras. Bueno, aquí hay un término, no se puede ver bien, se llama hipoteca. Averigüen qué es una hipoteca, qué es hipotecar, que luego lo vamos a ver en desarrollo, en posteriores videos. ¿Qué es hipoteca? ¿Okay? Se mantuvo toda la Edad Media, por lo que hubo que tirar del ingenio para que algo tan básico y necesario como el prestar dinero se pudiera remunerar sin caer en delito de usura. Trataron de ver por qué existía el interés, cómo se puede justificar moral y económicamente la ganancia de un interés. Porque si este señor tiene un dinero que no va a usar y este lo requiere para una empresa segura y lo va a devolver, ¿por qué este señor debe de pagar un interés a este otro? Igualmente, ese dinero está ahí muerto de risa y la empresa a cometer... Bueno, posteriormente en estos 3 minutos de video que quedan del señor, él habla sobre el sentido moral del interés, del préstamo. Entonces nos colocó en ese debate. ¿Prestar es inmoral? ¿Es válido? ¿Es pecado? Y él lo habla como es algo natural, ¿no? Prestar con interés es algo natural, pues es desarrollo de la economía, es la naturaleza de todo el mundo. Y pues eso va en contravía pues en esa época de los principios católicos cristianos que decían que la hermandad, que no se debía de cobrar nada, que nada sin interés. Entonces hasta en muchas dinámicas de hoy vemos esos términos, que cuando uno hace un favor, ¿con qué interés? ¿Qué me va a devolver usted? ¿Y usted qué me da a cambio?
¿Qué más me da a cambio? Entonces, las transacciones y las negociaciones entre los seres humanos, o actualmente, en una época que estamos en un capitalismo no tan salvaje, yo diría, pues que eso es mentira, porque el Estado también regula muchas cuestiones económicas, pero ya en las cuestiones privadas, ya en las cuestiones íntimas, en nuestros contextos, ya de tú a tú, de persona a persona, hay muchos tratos y transacciones, inclusive la aparición de los famosos gota a gota, que eso hace 10, 15, 20 años era terrible aquí en Cali, originó muchos asesinatos y muertos, y eso es terrible, ya es como el otro lado como el extremo de eso de los préstamos. Cobran hasta el 10-20% de interés y está diario y que eso es impresionante, eso sí es un robo, para mí eso lo considero inmoral. No sé qué pensarán ustedes de los gota a gota, ¿no? Pero entonces vamos a centrarnos en esta época y hasta aquí dejamos. Espero que se vean estos dos videos que son corticos y son claves para que desarrollen los elementos, los conceptos y aprendamos bien pues de economía, para que luego hagamos posteriores estudios mucho más importantes y claves para determinar cuáles son los lineamientos económicos que necesitamos para construir un país, ¿ok? Entonces les agradezco mucho, que estén muy bien, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6. Entonces nos vemos en un posterior video. Muchas gracias y adiós.